Bien, chicos, vamos a hablar el día de hoy en personal social, la influencia de la ilustración. ¿No? Con la llegada de los españoles, chicos, a la época fue cambiando, ¿no? Había muchos cambios. Incluso en el tema anterior habíamos visto, ¿no? Reformas. Lo que ya estaba constituido, lo que ya tenía un orden, ellos vinieron aquí a reformarlo, a replantear, ¿no? A mejorar, ¿no? Habían cambios en el modo de pensar, en la manera de vestir, en la manera de administrarse, ¿no? Hubo muchos cambios en la economía, social, religión, todo fue cambiando con la llegada de los españoles. Por eso que hasta cierto punto se dice, ¿no? Hubo una mejoría. Claro, ¿por qué? Porque nos civilizamos a lo que éramos de repente hace muchos años atrás, en la época pre-inca, llegó la civilización con los españoles. A ver, ¿quién está con el micro? Por favor, apaguen su micro. Sí, gracias. No sé quién está ahí con el Disculpen. micro. Entonces, vemos aquí, ¿no? La influencia de la ilustración que también fue llegando con los españoles y con otros extranjeros más que fueron llegando acá a Perú, ¿no? Pero ¿por qué se llamaba la época, ¿no? La época de la ilustración, ¿no? También conocido como la época de las luces, ¿no? O también como el iluminismo, también fueron llamados así. ¿Por qué? Porque por medio de la ilustración fueron muchos filósofos, médicos, eh, literarios, fueron explayando, exponiendo sus ideas por medio de la ilustración, por medio de las pinturas, ¿no? Pero también a esta época, como les decía, se les llamaba la época de las luces. ¿Por qué? Porque decían que la luz era la razón, ¿no? Era la razón para que el... ¿Sí? Su pantalla está negra. No. ¿Pueden ver mi pantalla compartida? Sí, mi. ¿Sí? Ah, quien por ahí tenga ese inconveniente sale y vuelve a ingresar. Yo lo vuelvo a aceptar, no hay problema. Entonces, chicos, como les decía, ¿no? En la época de las luces también fue considerada como la razón, ¿no? La época de las luces, que se decía que la luz era la razón para la humanidad, ¿no? Que iluminaría el conocimiento humano, ¿no? Para sacarnos, ¿no? A todos, ¿no? De esa ignorancia. ¿Por qué? Porque ¿en qué se creía antes? En dioses por medio de imágenes, de barro, por medio de rituales, ¿no? Todo era muy, muy religioso, todo era muy, ¿cómo decirlo? Muy abstracto. No había nada que ellos decían, sí, aquí tengo a mi Dios, yo lo veo, yo lo siento, no. Y eso era lo que más que todo se replanteaban los estudiosos, ¿no? Los astrónomos, los médicos, los científicos, ¿no? A la ciencia, a lo que tú puedas ver, a lo que tú puedas tocar. A ver. A ver, ¿quién Miss está con Edith, una el... pequeña preguntita rapidito, Miss. Dime. Ahí de repente están usando, me parece, o están usando un telescopio. A ver, están usando un telescopio acá, Sí, ese telescopio y luego acá lo dibujan, me parece, los planetitas. claro, eso es lo que ellos empezaron a ir investigando, ¿no? Ellos fueron investigando, ¿no? En esta época nace ese movimiento Miss, científico, por decirlo así, ¿sí? una pregunta, el señor que está aquí, mira, el señor que está aquí, ¿él creó las matemáticas o qué, Miss? No. Por ejemplo, esta imagen, esta ilustración da referencia a dos teorías. ¿Quién es a simple vista, quién puede ser este personaje que tenga unas lápidas? ¿Se acuerdan de los... Parece Moisés. Ajá, ¿cierto? Parece Moisés. A simple vista podemos decir, ah, no, es Moisés con los 10 mandamientos, ¿verdad? Pero si nos ponemos a ver lo que hay en las lápidas, ¿qué observan en las lápidas? Números. Números, ¿verdad? Fórmulas, ¿verdad?
fórmulas matemáticas. Entonces, ahí es cuando empieza a existir lo que es el conocimiento científico. ¿En realidad existió la religión? ¿Existió Moisés? ¿Pudo dividir el Mar Rojo? Incluso hasta incluso en la división del Mar Rojo también hubo ciencia, ¿no? ¿Qué hombre, dice, ¿no? ¿Qué hombre tiene la capacidad de dividir el mar? ¿Será creíble? Yo he visto un video donde un hombre dividía el mar. Claro. O volar. Hoy en día se puede ver muchas cosas en internet, ¿no? Incluso la misma tecnología ayuda a poder hacer ese tipo de videos. La pregunta es, hace muchos años atrás, ¿alguien podría decir que de verdad existió un hombre que dividió el mar? Es lo que se decía, es lo que decía la ciencia. ¿Ah? No escuché, perdón. Moisés dividió el mar. Así Fue es. Dios, no Moisés. Claro, Moisés, ¿no? Moisés fue quien dividió el mar, pero por medio del poder divino ¿de quién? De Dios, ¿no? De Dios. De Dios. Entonces, Dios. aquí lo que hacen los científicos, los médicos, los astrónomos, los filósofos, es derrogar, botar todas esas creencias que nosotros teníamos de hace muchos años atrás, ¿no? Por la ciencia, ¿no? Decían, no, Dios no existe, Dios no existe. El hombre empieza a plantearse nuevas interrogantes, ¿no? Desprecia el pasado, reniega de sus viejas creencias, se enfrenta a las enseñanzas que da la iglesia, ¿no? Y empieza a adoptar nuevas formas de pensamiento. Es por eso que hoy en día incluso ya no saben ya en qué creer, si la ciencia o la religión, y qué dicen, yo soy ateo, no creo en nadie, ¿no? Pero... Sí, a pesar de eso de que no creer en Dios no es ateo, es otra cosa. Ateo ya es que lo rechaza por completo. Claro. Y como algunos dicen, no saben lo que dicen. No saben justamente por eso, porque no saben muy bien lo que es lo que es ser ateo. ¿Me llamaron? No, todavía no. Luciana, ¿quisieras comentar algo? Una pregunta, ¿cuánto gana un científico? ¿Perdón? ¿Cuánto gana un científico? ¿Cuánto gana un científico? Bueno, más que todo, lo que el científico gana son reconocimientos, ¿no? Y por medio de esos reconocimientos empiezan a ser, se podría decir, conocido por la ciencia, y es ahí cuando una empresa o hasta el mismo Estado lo llega a remunerar. ¿Cuánto gana? Dependiendo de cuán importante y cuáles son tus aportes a la ciencia. Vamos a ver aquí. Características de la ilustración, ¿no? Vamos a ver algunas características de esta época, llamada también la época de las luces. Se da enorme importancia a la razón, no a la creencia, no a las deidades, dice, ¿no? Sino a la razón. El hombre puede comprender todo gracias a su inteligencia, ¿no? Y su razonamiento. Es por eso que dicen que los filósofos científicos, cuando empezaban a dar sus aportes, sus conocimientos, hacían ¿para qué? Para que el hombre tenga sus propias ideas y él mismo razone ante estas ideas y decida, ¿no? Si creer en la ciencia o creer en la religión. Ahora, la religión es alguna de las cosas que más que todo se abocó a derrogar la época de la Ilustración, porque todo era por medio de una creencia divina. Ahora, se considera que la naturaleza ha creado al hombre, ¿no? Para que sea feliz y que el hombre es bueno por naturaleza, ¿no? El hombre va perfeccionándose con el paso de los siglos. Ahí viene la humanización o la evolución del hombre, ¿no? Que el hombre se perfecciona con el paso de los siglos, ¿no? Ahí empiezan a surgir las hipótesis que el hombre proviene de un primate, de un simio, ¿no? Y que va evolucionando con el paso de los siglos, ¿no? Sienten cierto rechazo a la doctrina de la Iglesia Católica. Con estos nuevos conocimientos ya no creen, ¿no? Y rechazan las ideas de la Iglesia. ¿Sí? Miss. ¿Sí? Si, ya, digamos que el mono, si el mono fuera así, Ya. no, Vamos a ver, no.
Ya, ok. Vamos a ver si de repente por ahí tienen alguna preguntita, de repente lo planteamos y lo conversamos. Nosotros Entonces, tenemos pelo por el mono. ¿perdón? Nosotros tenemos pelo, o sea, pelo en la piel por el mono o no. Por el O sea, mono. sí. Bueno, nosotros hemos hablado respecto, ven acá, nosotros hemos hablado ya sobre los cambios físicos del hombre y de la mujer, ¿verdad? Hay hormonas en nuestro cuerpo que proporcionan, ¿no?, los vellos corporales, ¿no? Ahora, eso es lo que también nos dice, ¿no?, la medicina, la ciencia. Entonces, en cierta manera, hasta la misma medicina o la misma ciencia de esos siglos pasados, ¿no?, se contradicen. Porque como por ahí me dijeron, Miss, si nosotros somos descendencia de los monos, ¿por qué no seguimos evolucionando? ¿O por qué otros simios no evolucionan? Por eso les decía, es una hipótesis. Ahora, a la actualidad, ¿se cree en realidad que el hombre viene del mono? Pero ya no mucho, yo no Ya mucho. no mucho, ¿no? Entonces, eso fue lo que sucedió hace muchos años atrás, ¿no? Que empezaban a surgir nuevas ideas, nuevas hipótesis, e incluso a las personas llegaron a convencerlas de que la ciencia estaba antes que la religión. Vemos aquí unas pinturas en las cuales, las personas que dibujaron esto trataron de reflejar sus ideas. En la primera imagen podemos ver, ¿no?, a un científico, ¿no?, detallando que la religión no es más que algo hipotético, mientras que la ciencia es algo que prevalece. En la segunda imagen estamos viendo una imagen referente a Dios y una imagen referente al hombre. Y que por medio de ellos, nosotros conocemos, ¿no?, y somos en apariencia como tal y como nos vemos. A imagen y semejanza a Dios, al Creador. Esas fueron las incógnitas que surgieron hace muchos siglos atrás. Ahora, ¿cómo se difundió todo esto? ¿Por medio de habladurías? No. ¿Ya? La ilustración se difundió, chicos, por medio de la prensa de libros, ¿no? Por medio de la prensa, de los libros. ¿Y cuál es la prensa? En ese entonces existían los periódicos, ¿no? El Mercurio fue uno de los periódicos que dio bastante que hablar y dio bastante para hablar y bastante información respecto a lo que estos científicos empezaban a comunicar a la población. Ahora, vamos a ver también que el virrey, por favor, un momentito, estoy ocupada. El virrey Francisco Gil de Taboada también propició, ¿no?, la información a las sociedades científicas. Este primer personaje, vamos a ver, el personaje que voy a encerrar, ¿sí?, es el virrey Francisco Gil de Taboada, ¿no?, quien daba la información a las sociedades científicas, ¿no? Él apoyaba, aportaba a los científicos para que puedan seguir dando sus aportes a la población como conocimiento, ¿no? También tenemos el periódico Mercurio, como les decía, la prensa era uno de los que también aportaba Sí, a tengo poder una pregunta. difundir todo esto. Termino aquí y voy con tu pregunta, Mateo. Un momentito. Entonces, el periódico Mercurio dio su amplia difusión a la ilustración, mencionando día a día, ¿no?, por medio de este periódico, las nuevas evidencias, los nuevos estudios que se daba en la sociedad científica, ¿no? Vamos a ver acá también estos personajes, John Locke y Voltaire, ¿sí? Son dos personajes que también, ¿no?, también dieron sus conocimientos a la época de la Ilustración. Estos personajes, chicos, se encargaron de poder difundir, sus creencias, ¿no? John Locke era un filósofo médico. Este personaje de aquí era un filósofo médico. No solamente tenía
tenía que ver con la medicina, sino también con la literatura, ¿no? También tenemos a Voltaire. Voltaire incluso fue una persona muy, muy perseguida por todos los conocimientos que él daba, ¿no? Era un gran pensador de la época de la Ilustración. Él se encargaba de repente escuchar, ¿no? La hipótesis, por ejemplo, si un día decían que el hombre provenía del mono o de un simio, entonces Voltaire analizaba la hipótesis y podía decir si sí compartía o no compartía. Y si no compartía esa idea, ¿qué hacía? Empezaba a investigar, empezaba a estudiar y refutaba, ¿no? Refutaba a los científicos que decían que el hombre provenía del simio, ¿no? Entonces, y por eso también fue una persona muy perseguida. Fue incluso hasta rechazada, ¿no? Y buscada por varias personas que incluso deseaban su muerte. ¿Por qué? Porque derogaba muchas de las ideas que ellos planteaban y cosa que no les favorecía a los científicos ni a los médicos. Entonces, es así como se fue difundiendo todas estas ideas, ¿no? Como dándole un acercamiento a lo que es la inteligencia humana, porque eso era lo que ellos querían en sí, ¿no? Ellos dicen, ¿no? Nosotros damos nuestros aportes, ¿para qué? Para que el hombre, el ser humano, pueda ser una persona sabia, inteligente, con razonamiento, ¿no? Y no ser la persona ignorante que hace muchos siglos atrás era. Entonces, con la llegada de los españoles y de muchos otros extranjeros a Perú, se fue dando estos conocimientos a nuestra época, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? Porque hasta ahora todavía se sigue cuestionando eso, ¿no? ¿Existieron los dinosaurios? ¿Existió Dios? ¿Existe la humanización? ¿Cómo fue creado? ¿No? ¿Cómo fue creada la Tierra? Incluso hemos visto también por medio de la teoría del Big Bang cómo estudiosos, científicos, astrónomos, ¿no? Estudiaron el universo. ¿Para qué? Para poder deducir cómo fue creada la Tierra, ¿no? Porque la Biblia también dice, la Tierra fue creada ¿por quién? Por un Dios supremo, un Dios celestial que es Dios, ¿no? Pero la ciencia lo rechaza. La ciencia dice, no, la Tierra fue creada por una explosión. ¿Sí? ¿Y Dios tiene papá? ¿Dios tiene papá? No. Dios es... ¿Dónde estás metido, John? Yo no entiendo. ¿Quién creó a Dios? Ya, primero, ¿dónde estás metido, John? ¿Estás echado en tu cama, Acá. me parece? No. Ah, me parece. Ya he dicho, ya. Cuando están en clase, tiene que estar en un lugar que es su escritorio. Creo que A ver. existía lo que él vive en el futuro, presente y pasado. Así es. Por eso es que se dice que es un Dios omnipotente, único, ¿no? Está en todos lados, él no tiene, ¿no? Él no tiene un padre, él es padre, él es hijo, él es Espíritu Santo, ¿no? Bien, chicos. Entonces, hasta aquí el tema de la ilustración. ¿Preguntas de repente? Muy bien. Yo. A ver, Mateo. No sé la ciencia dice que China tiene un dios que es más fuerte que el dios nuestro. ¿Quién? Él creó a Dios. ¿Y el nombre de ese Dios es? No sé, Buda. así me digo mi primo. Pero Mateo cree en esas cosas. Yo no creo, solo digo que China tiene un dios así, lo digo. Claro, No o es sea, que yo crea. siempre se va a escuchar y es más, creo que hasta estos últimos años se ha visto que incluso están sacando a relucir una diosa madre. No sé si habrán escuchado ustedes, Ah, sí, ¿no? María. Por la calle, María. por la calle, no es la Virgen María. Por la calle salen hablando, profetizando, ¿no? Una religión, no sé qué religión será la verdad, que dicen que así como hay un Dios Padre, no son católicos, así como hay un Dios Padre, hay una diosa madre, dice, ¿no? ¿Será cierto? No, yo creo que no. Nuestra Biblia dice
que el único Dios que fue capaz de crear el cielo, la tierra y la Pero tal vez humanidad es uno solo. también. Eso es lo que dicen también, ¿no? Yo escuché diciendo de que no, que así como Dios tiene su esposa, que es la diosa madre. Pero vamos, Miss, chicos. otra Ahí se pregunta, ve, Miss. ahí se ve, un Otra momentito, pregunta. ahí se ve la fe que uno pueda tener. Si puedas creer en esas Sí me he en escuchado esas eso, creencias, ¿no? que habían... Miss, porque- Miss, usted sabe que sin la madera los humanos no seríamos nada, Miss. Sin la madera. ¿Por qué? Miss, porque con la madera se empezó a hacer cosas. Claro, Con la madera. con la madera, con el barro, Ajá. con la tela. Se empezó a construir cosas y fue evolucionando, algo así. Claro, todo se fue perfeccionando. Y no solo la madera, sino muchas otras cosas cuando vimos en las épocas preincas, ¿verdad? En las culturas preincas, perdón. Bien, entonces chicos, se va a escuchar muchas otras hipótesis, tesis, ¿no? Ay. En las cuales nos van a de repente a dejar pensando, ¿no? ¿Existirá de verdad la esposa de Dios? ¿Existirá la diosa madre? ¿Existieron alguna vez los dinosaurios? Y muchas otras cosas más. Por eso es que es bueno no solamente ver videos, sino también leer un poco, informarse, a ver qué tan cierto es, ¿no? Investigar, leer, ¿no? Averiguar. De repente no creer mucho en lo que se pueda decir, sino también en lo que se pueda leer. Bien, chicos, pues hasta aquí el tema del día de hoy en personal social.